un gusto de verdad y una gran alegría tenerlos aquí, y también una gran alegría y un gran honor presentarles a nuestros ponentes, el doctor Gerardo Esquivel, licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Desde 1998 ha sido profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. En la actualidad es el coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación que me hicieron a hablar en este grupo y agradezco a todos ustedes su presencia y su participación. Lo que voy a hablar el día de hoy es sobre el tema de pobreza y desigualdad. Entiendo que la razón, supongo, por la que me invitaron tiene que ver con un estudio reciente, con una serie de trabajos que he venido haciendo, pero en particular con un estudio reciente sobre el tema de desigualdad que publicó una organización no gubernamental, Oxfam, que se publicó el año pasado sobre la desigualdad en México. Voy a presentar entonces una mezcla de ese estudio con otras cosas más recientes para darles una idea de los temas que sobre pobreza y desigualdad que considero relevantes y de las cosas que se pueden hacer al respecto. Creo que en el contexto, como decían antes, del 125 aniversario de la encíclica, creo que es un tema relevante y para todos ustedes espero que sea de utilidad en sus trabajos, sus reflexiones, su labor cotidiana. Lo más importante, y quizá con eso deba empezar, es señalar por qué razón es importante hablar de las dos cosas y no solo de una. Me parece que durante mucho tiempo se hizo demasiado énfasis en el tema de la pobreza y sus posibles diagnósticos y soluciones, sin hacer quizá tanto hincapié en el tema de la desigualdad. Y justo lo que he estado tratando junto con otras personas, otros estudiosos, de sugerir es por qué razón debemos abordar los dos temas de manera simultánea y en algún sentido también darle una cierta preponderancia al tema de la desigualdad, porque si queremos combatir la pobreza, la mejor forma de hacerlo para empezar, dado el contexto mexicano en particular, es combatiendo la desigualdad. Y voy a decir por qué creo eso que acabo de decir. Lo primero que habría que decir quizá es sobre la pobreza. ¿Qué sabemos de la pobreza y su evolución reciente en México? No sé cuánto sepan ustedes del tema, pero el tema de la medición de la pobreza, hay dos formas en general en las que se mide la pobreza. Una forma en la que históricamente se había medido, que tiene que ver con los ingresos de las personas, si tienen o no ingresos suficientes para comprar una cierta canasta de bienes. Y hay básicamente dos tipos de canastas de bienes. Una canasta puramente alimentaria, es decir, si una familia puede o no comprar una canasta de ciertos alimentos que le provean una serie de nutrientes mínimos para tener una vida saludable o no. Si la puede comprar, esa persona se considera que no es pobre extrema. Si no la puede comprar, esa familia se considera que es pobre extrema o pobre alimentaria se llama. Luego hay una segunda canasta. Noten que esto es puramente alimentario, esto es nada más una cuestión casi básica de supervivencia. Luego hay una segunda canasta no alimentaria que incluye cosas como vivienda, educación, cosas también básicas de supervivencia, pero que trascienden a la parte alimentaria. Si una familia no puede comprar la canasta alimentaria y la no alimentaria, esa familia se considera pobre. Si sí la puede comprar, se considera no pobre. Bueno, la pregunta es ¿cuántos mexicanos son, bajo estas definiciones, pobres y no pobres? Esa gráfica que tiene aquí muestra el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza alimentaria o extrema, que es la línea de abajo, la línea verde, desde 1992, que es el primer año para el que tenemos cifras oficiales. Estas son cifras que publica el gobierno mexicano, son oficiales en ese sentido. De 1992 al último año que tenemos cifras disponibles, que es 2014. Se puede ver que la pobreza, digamos, más allá de los altibajos que tiene a lo largo del tiempo, que la pobreza extrema en México en 2014 es prácticamente la misma que era en 1992. Es decir, 22 años hemos pasado
llevando a cabo políticas de combate a la pobreza y no hemos logrado abatir la pobreza extrema. Y 20.6% de la población, que es el último dato que tenemos en la esquina inferior derecha, es el porcentaje de la población que está en situación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que una quinta parte de la población mexicana, alrededor de 25 millones de mexicanos, no tienen ingresos para comprar una canasta alimentaria básica. Es decir, no pueden tener los nutrientes mínimos para llevar una vida saludable. Ya olvidémonos de otras cosas. Simplemente no pueden comprar esa canasta alimentaria. Y eso es el mismo porcentaje, más o menos, insisto, que teníamos en el 92. Luego pasemos al otro tema, al otro umbral de pobreza, que es el que incluye si pueden comprar o no una canasta alimentaria y no alimentaria. Es decir, la parte de vivienda, educación, salud, etc. Bueno, ahí vemos que ahí sí es incluso más notable la estabilidad. En 1992 y 2014 tenemos prácticamente el mismo porcentaje de pobres, 53%. 53% de los mexicanos se consideran pobres porque no pueden comprar las dos canastas al mismo tiempo. 53% son 65 millones de mexicanos. 65 millones de mexicanos hoy en día son pobres y es un porcentaje de la población similar, insisto, al que teníamos hace 22 años. Entonces tenemos más de 2 décadas de políticas de combate a la pobreza, muy reconocidas incluso a nivel internacional. Quizá todo el mundo haya escuchado de la importancia del programa original que se llamaba Progresa, que luego se llamó Oportunidades y que ahora se llama Prospera, que es un programa que se supone que es muy exitoso, que otros países han copiado, pero que en México lo que podemos ver es que esas políticas sociales, ese programa junto con otros programas sociales, ha sido insuficiente para abatir la pobreza. Y tenemos el mismo porcentaje de pobreza hoy que hace 22 años. Esa es la pobreza por ingresos, que para mí es quizá la que podemos ver en el tiempo mucho más fácil y podemos compararlo a lo largo de los años. Ahora, en México hay una forma distinta de medir la pobreza. La medición oficial ya no es solo por ingresos, sino que tiene otro componente que es si tienen acceso a ciertos satisfactores. Por ejemplo, si tienen acceso a seguridad social, si tienen una pensión, cuando se jubilen o lleguen a esa edad, si tendrán o no una pensión, si tienen acceso a servicios de salud, si en su casa tienen servicios básicos o no. En fin, ya ahora la medición ya no solo se limita a los ingresos, sino a otras cosas. Pero prefiero usar esta porque eso nos permite tener una visión de largo plazo y cómo estamos avanzando o no en el combate a la pobreza, y donde se muestra que claramente no hemos avanzado en el combate a la pobreza. Déjenme paso, voy a brincarme una parte aquí porque esta es más técnica y no quisiera detenerme tanto en eso. Nada más quiero decirles una cosa, que si medimos a la pobreza extrema por ingresos como se las mostré antes, incluso en los últimos 2 años, cuando lo vemos por ingresos, que es esto que tengo aquí, lo que tendríamos es un incremento de la población en situación de pobreza extrema de 23.5 a 24.6 millones de personas, es decir, un poco más de 1 millón de personas habrían entrado en pobreza extrema cuando lo medimos por ingresos. La medición actual, de hecho, nos diría otra cosa. La medición actual nos diría que bajó un poquito la población en pobreza extrema porque bajó en 100,000 personas cuando incluimos las otras dimensiones. A mí lo que me preocupa de esta forma de medir la pobreza extrema, que es como se mide actualmente en México, es que subestima enormemente la verdadera gravedad de la situación en pobreza, porque vean los porcentajes que según las cifras oficiales están en pobreza extrema, que es 9.8 a 9.5%, cuando lo que acabo de mostrar en la otra gráfica es que 20.6% de la población es la que realmente no puede comprar esa canasta alimentaria. Y la razón por la que difiere tanto entre la medición de ingresos y la medición multidimensional es porque para ser considerado pobre extremo en México, de acuerdo a las mediciones oficiales del gobierno, se requiere no solo que no pueda comprar la canasta alimentaria, sino que tenga 3 carencias. 3 carencias que quiere decir que no tenga acceso a salud, que no tenga acceso a educación, que pase hambre, por ejemplo, una serie de carencias. Pero la pregunta para mí relevante, y quizá ustedes se lo pueden plantear también, es ¿por qué necesitamos
que la gente, además de que no puede, de que sabemos que no puede comprar la canasta alimentaria, que tenga 3 carencias? ¿Por qué no, si tiene 2 carencias, es pobre extremo? O una carencia. Con que tenga una ya debería ser pobre extremo. Sabemos que no puede comprar la canasta alimentaria. Pero esa es una cuestión de definición que simplemente la menciono para que tengan una idea de por qué razón prefiero la medición por ingresos. La medición por ingresos me parece que nos dice más claramente qué porcentaje de la población no puede comprar realmente una canasta alimentaria. Y creo que eso es lo que nos debería preocupar. Y en esa medición, 20% de la población mexicana no puede comprar esa canasta alimentaria, a pesar de que las cifras oficiales nos digan que los pobres extremos, de acuerdo a esta nueva medición, son menos de 10% de la población. Entonces, sí es, creo, una subestimación muy seria de la pobreza extrema en México, pero, digamos, esas son las cifras oficiales, se las digo para que las conozcan, pero yo creo que, en cualquier caso, es muy grave que 20% de la población no pueda tener, no tenga ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria al menos. Esa es la situación de la pobreza. ¿Por qué hay tanta pobreza? Se puede uno preguntar. Bueno, hay muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con los salarios. Y en particular, uno de ellos tiene que ver con los salarios mínimos. Los salarios mínimos es, como saben, es el salario que está establecido en la Constitución, que debería ganar al menos un trabajador si trabaja una jornada completa, que son 8 horas diarias. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo en los últimos años? Bueno, ha pasado eso que se ve en la gráfica. El salario mínimo, estos son datos de 1969 a 2014, son más o menos 45 años de salario mínimo. Y el salario mínimo creció hasta los 70, después entró una caída muy fuerte y ahora está estancado aquí en este nivel. Para que tengan una idea de lo que significa eso, hoy en día el salario mínimo es 1/4 parte de lo que era hace 30 años. Es decir, un trabajador que gana el salario mínimo hoy puede comprar 1/3 parte de lo que podía comprar, 1/4 parte de lo que podía comprar un trabajador que ganaba el salario mínimo allá en 1974. Eso les da una idea del deterioro de la capacidad de compra de esos trabajadores. Esa es una primera cosa. Entonces, los trabajadores que ganan el salario mínimo, mucha gente piensa que son muy pocos, pero son varios millones de mexicanos. Esos millones de mexicanos, hoy, insisto, ganan 1/4 parte de lo que ganaban los trabajadores que ganaban el salario mínimo hace casi 30 años. Solo para mostrar, en términos de, comparado con con las canastas que les mencioné antes, que definen quién es pobre y quién no es pobre, esta es una gráfica que elaboró el Banco de México, solo para que vean que son cifras oficiales, que muestra lo mismo que mostré antes, la evolución del salario mínimo, la línea azul, aquí son más o menos el mismo periodo, pero que además muestra 2 cosas que me parecen útiles que tengamos en consideración. La línea roja es la línea que separa a los ingresos de una familia pobre de una familia no pobre, cuando la familia es de solo 2 personas, por cierto. Y la línea verde es la que separa, el ingreso de quien es pobre extremo y de quien no es pobre extremo, para una familia de nuevo de 2 personas. Vean que el salario mínimo, cuando cayó durante todos estos años, en los 80s, era cuando había mucha inflación, cayó el salario mínimo tanto que antes seguramente estaba por encima de estas 2 líneas, que no teníamos cifras oficiales, pero seguramente las pasaba. Y por eso antes un trabajador que ganaba el salario mínimo no era pobre, porque estaba en un umbral de ingresos por encima de las líneas de pobreza. Pero vean que ahora un trabajador que gana el salario mínimo no solo está muy debajo de la línea de pobreza, por lo que seguramente ese trabajador y su familia serán pobres, sino que ahora incluso está debajo de la línea, en los últimos años, vean, y cómo se está separando cada vez más de la línea de pobreza extrema. Es decir, sus ingresos no le alcanzan ni siquiera para comprar la canasta alimentaria básica a él y a un miembro de su familia. Así es que si ese trabajador tiene que sostener a un solo miembro de su familia, a uno solo, esa familia en su conjunto es pobre extrema. Ese trabajador por sí solo es pobre, pero si tiene que sostener a alguien más, esa familia es pobre extrema. Bueno, esa es una de las razones por las cuales hay tanta pobreza en el país. Porque si la gente que gana el salario mínimo, noten que eso es muy distinto a lo que mucha gente tiene en su mente. Mucha gente piensa que los pobres son pobres porque no trabajan. Bueno, lo que estoy mostrando aquí
es que si alguien trabaja y gana el salario mínimo, aunque trabaje 8 horas, aunque sea un trabajador formal, aunque esté registrado formalmente ante el Seguro Social, etc., aún así, sus ingresos no le alcanzarían para comprar las canastas alimentarias y no alimentarias que mencioné al principio. Porque como se ve aquí, el deterioro de la capacidad de compra de los salarios mínimos ha sido tal que ya está muy debajo de las líneas de pobreza. Entonces, esa es una parte de las razones por las cuales hay pobreza en México. Y el salario mínimo es una decisión oficial, es una decisión pública, es una decisión de una institución de gobierno que puede decidir, como decidió que subiera aquí y como decidió que cayera aquí, puede decidir, y como decidió que se estancara aquí, puede decidir un aumento de eso. Ahora, junto con eso está el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es lo que pasa con los multimillonarios mexicanos. Los multimillonarios mexicanos no han crecido en número en los últimos años de manera significativa, pero sí han crecido su fortuna. En ese estudio que les comento de que hice sobre desigualdad extrema, muestro cómo la riqueza de los multimillonarios mexicanos, que están en la lista de Forbes, de la revista Forbes, que lo publica año a año, se ha multiplicado por 5 en los últimos años, en los últimos dos décadas. Es un periodo en el que el ingreso promedio de los mexicanos ha crecido más o menos en 20%, nada más. La riqueza de los multimillonarios mexicanos ha crecido en 500%. Esa es la diferencia entre lo que pasa a la gente que está en el promedio de la distribución y la gente que está en la parte más alta de la distribución. ¿Okay? Nosotros pudimos seguir la riqueza de 4 mexicanos en particular, y no los quiero señalar específicamente, no es una cosa individual ni personal contra ellos, simplemente es porque son los 4 individuos más ricos del país, y además están todos los años en la lista de Forbes, pues podemos saber más o menos su evolución de su riqueza. Y su riqueza, comparada contra lo que produce el país, se ve en esa gráfica. Hasta fines del siglo pasado, la riqueza de esos 4 mexicanos era más o menos el 2% de todo lo que producimos los mexicanos. 2%. Vean cómo ha crecido en los últimos años, de tal manera que ahora, que es la línea roja, ahora esto es más o menos 9%. Su riqueza es tal que lo que era antes 2% de lo que producíamos los mexicanos, ahora es 9%. Si está creciendo su influencia y su participación dentro de la producción nacional. Tan solo la riqueza de Carlos Slim, que es el mexicano más rico y uno que en algún momento fue el más rico del mundo, es 6% del PIB. La riqueza de los otros 3, que son estos que se mencionan acá, es 3% del PIB. Sumados da 9% del PIB. Eso ha ocurrido porque es la riqueza de la gente que está en la parte más alta de la distribución crece a una tasa muy distinta a la que crece el ingreso del resto de la población. Y eso lo que genera, obviamente, es un aumento en la desigualdad. Vamos a brincar un poco de esto. Lo único que quizás sería relevante es decir que su riqueza de estos 4 multimillonarios mexicanos está asociada a políticas públicas. No es una decisión, no son multimillonarios que inventaron un producto como Bill Gates o como alguien más, o que hicieron un avance tecnológico mundial. Son empresarios que tienen concesiones del Estado, fundamentalmente, o que recibieron una privatización del sector público, como en el caso de Telmex, que reciben concesiones para explotar mineras, que reciben concesiones para tener un canal de televisión, que reciben concesiones para otras cosas, o bien que deben ser regulados por el Estado por la vía de, por ejemplo, el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, etcétera. De tal manera que son sectores que se han beneficiado de una actitud relativamente laxa de parte del Estado mexicano. No menciono esto, pero, por ejemplo, el costo de las tarifas de telefónicas tan altas, un estudio de la OSD, un estudio independiente, mostró cuánto le costó eso a los consumidores mexicanos en los últimos años. Encontró que le costó a los mexicanos entre 2005 y 2009 1.8% de todo el Producto Interno Bruto. Eso es lo que nos costó pagar tarifas tan altas a un empresario mexicano. ¿Ok? Pues enriqueció enormemente, como se vio en las gráficas anteriores.
Ahora, ¿cuál es el tamaño de la desigualdad en México? Miren, esta gráfica es la que resume, me parece, todo el estudio de desigualdad, que es cuán rico es una persona, según alguien, según algunos estudios. Una persona es tan rica conforme no solo cuanto lo que pueda poseer en términos de bienes, sino cuánta gente puede contratar y hacer que trabaje para esa persona. Esa es una discusión de economía política antigua. Entonces yo me pregunté cuánta gente pueden contratar los grandes multimillonarios mexicanos si les pagaran un salario mínimo a los trabajadores mexicanos. No con su riqueza, por cierto, sino con el interés que les reditúa su riqueza, con el rendimiento de su riqueza. Noten que eso es importante decir, que no es con su riqueza, porque no quiere decir que les van a regalar el dinero, sino que como usan el rendimiento de su riqueza, al final del periodo, los ricos, los multimillonarios mexicanos serían tan ricos como al principio, porque solo están usando el rendimiento de su riqueza como tal se mantiene intacta. ¿Sí? ¿A cuántos podrían contratar? Bueno, hasta 2003 podían contratar más o menos a 500,000 de trabajadores mexicanos con su rendimiento real y pagándoles el salario mínimo. Eso ha crecido de manera tan brutal que ahora pueden contratar entre esas 4 personas a 3 millones de mexicanos pagándoles el salario mínimo. 3 millones. Eso, para ponerlo en perspectiva, quizás sea importante saber que el número total de desempleados en el país ahora, en este momento, es 2.1 millones de mexicanos. Es decir, son tan ricos, los ricos mexicanos, estas 4 personas, y el salario mínimo es tan bajo que estas personas pueden contratar hoy a todos los desempleados del país y a 900,000 mexicanos más, simplemente usando el rendimiento de su riqueza. Eso les da una idea de la disparidad enorme de lo que implica ser multimillonario en México y lo que implica ganar el salario mínimo. Es una estampa que por sí sola refleja las dos cosas. Que 4 personas con el rendimiento de su riqueza pueden contratar a todos los desempleados del país y aún les sobre dinero para contratar a casi 1 millón de mexicanos más, es una idea, insisto, de la concentración de la riqueza y de lo miserable que es el salario mínimo en México. Ahora, esa es una forma de medir la desigualdad. Otras formas de medir la desigualdad hay otros 2 indicadores. Uno es una cosa que se llama el coeficiente de Gini, que es una cosa más o menos técnica, que va de 0 a 1, si sube, que sube la desigualdad, nada más para sintetizarlo. La otra es qué porcentaje del ingreso va a un grupo de la población, un poco como lo mencioné ahorita, que puede ser al 10% más rico, al 1% más rico, etc. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en los últimos años? Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es, según un estudio reciente del Castillo Negrete, si medimos la desigualdad por el coeficiente de Gini en México en los últimos años, parecería que estos son los datos oficiales. Esto nos diría que la desigualdad está disminuyendo. Cuando corregimos por el hecho de que sabemos que las encuestas no miden bien una parte de los ingresos, que son los ingresos que provienen de la propiedad, y se corrige por eso, el coeficiente de Gini sube de manera significativa en los últimos años, que va más o menos de acuerdo con lo que les mostré antes, cómo crece la participación de ciertos individuos. Esto ya es para toda la población, cómo crecería la desigualdad, porque se estaría concentrando en la parte más alta de la distribución. Otro estudio que yo hice junto con alguien más, mostramos qué porcentaje del ingreso de todo el país va al 10% más rico. Según las cifras oficiales, esta sería la tendencia, que sería un poco a la baja. Según las cifras corregidas, esta sería la tendencia, que coincide, como se puede ver, con la gráfica anterior. Es decir, el 10% más rico de México tendría más o menos el 60% del ingreso del país, más o menos. El 10% de la población de México tiene más o menos 2/3 partes de toda la riqueza del país. Esos son otros resultados de ese estudio de desigualdad que mencioné antes. Eso les da una idea y además eso ha ido creciendo, como se puede ver en la gráfica. Entonces, tenemos un problema de pobreza, pero también tenemos un problema de desigualdad que es alto y que además es creciente.
el 1% más rico en México, ¿cuánto gana? Bueno, según nuestros estudios, gana más o menos 21% de todo el ingreso. Es decir, 1% de la población gana una quinta parte de todo el ingreso del país. ¿Cómo se compara eso con lo que pasa en otros países? Vean aquí lo que gana el 1% más rico en otros países. El 1% más rico de otros países no gana tanto como gana en México. Eso quiere decir que en México en particular es un país especialmente concentrado en la parte alta de la distribución del ingreso. O sea, la gente que es rica en México es realmente rica, porque se queda con un porcentaje más alto del ingreso de lo que hacen incluso la gente más rica en otros países. Y eso ahora ya se reconoce oficialmente. Esto que acabo de decirles no son cálculos de académicos sin fundamento, que pueden estar en contradicción con las cifras oficiales. El INEGI mismo, que es quien mide los ingresos, acaba de reconocer en una entrevista al presidente del INEGI hace como 3 semanas, ese es un estudio, una nota que se publicó el 4 de abril, hace poco más de un mes, donde el presidente del INEGI reconoce que la desigualdad es mayor a lo que usualmente se había estimado, que es lo que les mostré antes. Y mostró una gráfica que es más o menos parecida a la nuestra, que muestra que lo que antes se quedaba, según los cálculos oficiales, el 35%, el 10% más rico se quedaba con el 35%, ahora según los cálculos del INEGI se queda en realidad con el 50%. Es un poquito menor de lo que nosotros calculamos, pero más o menos va en la misma línea. Solo para decirles que las cifras que les acabo de decir, si bien no son oficiales, se parecen a las cifras oficiales, al menos de acuerdo a lo que acaba de reconocer el presidente del INEGI, aunque esas cifras aún no se publican de manera oficial, sino fue una entrevista extraoficial. ¿Por qué es tan alta la desigualdad en México? Bueno, básicamente por una razón, por 2 razones yo diría. Una es porque de por sí el acceso a ciertas cosas que permiten que los individuos ganen ingresos, por ejemplo la educación, la oportunidad de tener un buen trabajo, está mal distribuido. Eso lo sabemos y eso genera una cierta desigualdad. Pero esa desigualdad que se genera porque tenemos desigual acceso a la educación, a oportunidades de trabajo, etcétera, ocurre en muchas partes en el mundo. Entonces, una parte es eso, pero otra parte es que el sistema fiscal que tenemos en México no ayuda a reducir la desigualdad. Y para saber qué es eso y no otra cosa, vean aquí, esta gráfica es un poco más complicada de entender, pero miren, los cuadritos azules, y aquí tenemos datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y países europeos, Estados Unidos y Japón, aquí en promedio. El cuadrito azul es la desigualdad que se genera antes de pagar impuestos y antes de recibir transferencias del Estado. Es decir, es la desigualdad que el mercado genera. Vean que de por sí en América Latina, que son estos países de aquí, la desigualdad es más alta que en los otros países, que en Europa, Estados Unidos y Japón. Pero noten que no es tan diferente. Lo que es realmente diferente es lo que pasa una vez que entra en acción el Estado, cobrando impuestos y haciendo transferencias. Vean que en América Latina, y eso el resultado es el rombo gris. Vean que este rombo gris en América Latina se parece mucho al cuadro azul. ¿Qué quiere decir eso? Que la política fiscal no tiene efectos suficientes para reducir la desigualdad. La reduce muy poquito. Vean lo que pasa en Europa y Japón. Esto que se mide aquí es el coeficiente de Gini que les mencioné antes. Noten que cuando esto cae tanto, quiere decir que la desigualdad cae mucho. Entonces la desigualdad en América Latina, que es esta, no se compara con la desigualdad que hay en Europa y Japón. Pero noten que la razón fundamental no es la desigualdad del mercado. La razón, lo que es diferente es cuánto cae aquí y cuán poco cae aquí. Eso nos dice claramente cuál es el problema, o cuáles son las 2 fuentes del problema. Uno, una distribución inicial desigual de acceso a educación, salud, trabajo, oportunidades, etcétera. Y segundo, que el Estado, cuando interviene, no hace suficiente para reducir la desigualdad. Ya sea porque no cobra impuestos a los más ricos, de la misma manera que se cobran impuestos a los más ricos en otros países en el mundo, o bien que cuando gasta el Estado, no gasta bien y no gasta en los más pobres. Entonces es la política fiscal
parte del problema. ¿Okay? Les voy a mencionar nada más dos ejemplos, dos casos específicos, además, más graves aún. Uno es el de la población indígena. La población indígena es, si de por sí el país es desigual, con la población indígena es aún peor, no solo hay desigualdad, sino posiblemente hay discriminación. ¿Cómo sabemos eso? Porque las tasas de pobreza extrema en la población de habla indígena en México es 4 veces las tasas de pobreza en el resto de la población. Eso les da una idea de cuán diferente es la situación de bienestar en una población versus la otra. Ese es un ejemplo, en general, incluyendo, incluso en los mismos trabajos, por ejemplo, en el trabajo agrícola, los trabajadores de habla indígena reciben menos ingresos que los trabajadores de habla que no son de habla indígena. Y el otro ejemplo que menciono siempre es el de la educación pública y privada, porque nosotros, en la administración anterior, se hicieron deducciones para que la gente que envía a sus hijos a escuelas privadas pudiera deducirlos del pago de impuestos. ¿Quién envía a sus hijos a escuelas privadas? Fundamentalmente la gente de mayores ingresos. La gente que se beneficia ahora de un trato fiscal que les permite no pagar impuestos por esa parte. Les permite deducir el pago en transporte escolar, les permite deducir el pago en donaciones, etc. ¿Quién hace eso? Generalmente la gente de mayores ingresos. Aquí se ve que el 88% de la gente que se beneficia de eso está en el grupo, en el 10% más rico. Este grupo es el 10% más rico. El 98% de los que se ahorran en donaciones son gente del grupo más rico. El 96% de los que se ahorran en transportación escolar obligatoria son de los más ricos. Entonces, a los más ricos, a la gente de mayores ingresos, le está el gobierno dando una exención fiscal. Lo cual a mucha gente le parece muy bien. Y a mí no necesariamente es que esté mal. El problema de eso es que al mismo tiempo que hacemos eso con la gente de mayores ingresos, a la gente de menores ingresos, la gente que no puede hacer eso y enviar a sus hijos a escuelas privadas, sino que tiene que enviarlos a escuelas públicas porque no tiene alternativa, la situación de las escuelas públicas es la que se describe aquí, que esa es, lo sabemos ahora por un censo que acaba de levantar el propio gobierno, que son 48% de las escuelas públicas no tienen acceso a drenaje, 30% de las escuelas públicas no tienen acceso a agua potable, 13% no tienen baño, 11% no tienen acceso a energía eléctrica, 60% no tienen acceso a un equipo de cómputo, 80% no tienen acceso a internet, y así sucesivamente. Unas escuelas no tienen ni siquiera pizarrones. Entonces, tenemos un trato desigual a gente que de por sí ya es desigual, porque a la gente rica que envía a sus hijos a escuelas de mejor calidad, les permitimos que no paguen impuestos por eso, mientras que a la gente pobre que tiene que ir a escuelas públicas, las escuelas públicas están en un abandono y en un deterioro muy significativo, y lo único que hace eso es ahondar la desigualdad, porque esos niños que van a escuelas en esas condiciones, pues evidentemente el aprendizaje y lo que van a lograr aprender en esas escuelas no se puede comparar con lo que van a lograr aprender niños en escuelas privadas con muchas mejores condiciones que no tienen esas carencias. Entonces la desigualdad se ahonda por políticas públicas, por políticas de gobierno. Y el otro tema es la desigualdad y la violencia. O sea, hay una relación muy clara entre la desigualdad y la violencia, pero mucha gente lo ha observado como anecdóticamente, pero ahora ya tenemos estudios que demuestran que en efecto a mayor desigualdad hay mayor violencia. En los estados donde hay mayor desigualdad hay mayor violencia, donde hay menos oportunidades para jóvenes de trabajo y educación hay mayor violencia, y en particular violencia asociada al crimen organizado. Entonces, si bien no quiere decir que la gente pobre delinque, sí quiere decir que una situación de pobreza y desigualdad y de carencia de acceso a oportunidades de trabajo y educación es un caldo de cultivo propicio para que la gente empiece a involucrarse en actividades antisociales, en actividades relacionadas al crimen organizado, etc. ¿Qué hacer? Yo estoy por terminar. Mucha gente piensa, y hay mucha discusión al respecto, que necesitamos crecer para poder abatir la pobreza y la desigualdad. Yo lo que les quiero decir es que eso no es suficiente, no basta con crecer.
no basta con crecer y sabemos que no basta con crecer, a pesar de que mucha gente diga que esa es la solución. Porque ya en las últimas 2 décadas hemos crecido. Poco, pero hemos crecido. El ingreso promedio, les dije, ha crecido 25% en las últimas 2 décadas. Y eso ha sido insuficiente para lograr abatir la pobreza, como les vi y les mostré, e incluso ha sido insuficiente para abatir la desigualdad, la cual ha crecido. Entonces, el crecimiento en sí mismo no es suficiente si los beneficios del crecimiento no se están distribuyendo de manera equitativa. Si los beneficios del crecimiento se distribuyeran de manera equitativa, gente que hoy es que era pobre en el 92, habría salido de la pobreza, un porcentaje significativo, porque habría crecido su ingreso en esa proporción, pero no es así. Y no es así porque los beneficios del crecimiento en las últimas 2 décadas en el país se ha concentrado en pocas manos. Entonces, no basta con el crecimiento, tenemos que combatir la desigualdad. Si lo que queremos es abatir la pobreza, lo que tenemos que hacer es crecer y combatir la desigualdad simultáneamente. ¿Qué sí puede funcionar? Primero que nada, debe cambiar la política social. Y cambiar la idea que tenemos de la política social como una cuestión en la que se otorgan programas sociales y se les llama beneficiarios a quienes en realidad son víctimas de la situación económica del país y del modelo de crecimiento del país y del modelo de desarrollo del país. Es decir, el gobierno ofrece programas y les dice a los que reciben esos programas que son beneficiarios de la ayuda del gobierno. O sea, es un gobierno que les da cosas. En realidad es ser una política social moderna que lo que debería hacer es garantizar que todo mundo tenga acceso a derechos, que las personas no sean beneficiarias, sino titulares de derechos que puedan ejercer, derechos exigibles que le puedan. ¿Y qué derechos estamos hablando? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una pensión, el derecho a una jubilación, etc. Eso son los derechos que deberíamos tener y cambiar la concepción de la política social como una política asistencialista que, insisto, trata a las personas como beneficiarios cuando en realidad son víctimas de la situación actual. Segundo, pues necesitamos cambiar la política salarial. Y ahí sí hay una discusión ahora sobre el tema del salario mínimo, donde hay gente que ha empujado, en el caso de la Ciudad de México, el jefe de gobierno claramente le ha empujado el tema. Se acaba de firmar una declaración de Guadalajara donde el alcalde de Guadalajara también se sumó a esa demanda por aumentar el salario mínimo, porque hay una renuencia del gobierno federal a aumentar el salario mínimo. Y sí, como les mostré antes, la caída ha sido tan grande que necesitamos empezar a revertir esa caída. Y eso puede ayudar a mejorar no solo el nivel de ingresos de esos individuos, sino empezar a mejorar la capacidad de crecimiento de la economía futura, porque el hecho que la gente no tenga ingresos y sea pobre debilita su capacidad de compra, evidentemente, y debilita la posibilidad de crecimiento de la economía mexicana también. Debería ser cierto que alguien que trabaja no sea pobre. O sea, somos un país relativamente rico. No debería ocurrir que alguien que trabaja 8 horas sea pobre. Debería tener ingresos mínimos que le permitan salir de ese umbral de la pobreza, como ocurrió en el pasado, en los 70, incluso parte de los 80. Debemos tener una mejor política de gasto público, una política de gasto público que haga un mejor uso de los recursos, que focalice mejor y que combata la corrupción. Claramente una parte del problema está en la corrupción en el mal uso de los recursos públicos y en la corrupción que se ejerce al ejercer esos recursos. Y luego hay un problema de focalización territorial. Sabemos dónde están los pobres. ¿Por qué no se gastan recursos donde están los pobres? Al contrario, en lugar de gastar en la zona sur-sureste del país, por ejemplo, que sabemos que está ahí la pobreza concentrada, que está ahí la población de habla indígena que necesita mucho mayores inversiones para poder generar oportunidades de trabajo y de ingresos, no se está invirtiendo lo suficiente ahí. En la zona metropolitana, que es donde ustedes trabajan, donde ustedes laboran, viven, por ejemplo, en el anuncio de recortes ahora del gasto público, se recortó el gasto público en la extensión del metro a la zona de Chalco y La Paz, en el Estado de México, una zona característicamente pobre, donde la gente trabaja y viene a la Ciudad de México y se tiene que desplazar hasta 2 horas al día para llegar a sus trabajos. En lugar de invertir y mantener el gasto en el metro que se había planeado,
es lo primero que se recortó ahora que se hicieron los ajustes al gasto público. Ese tipo de cosas no pueden permitirse en una situación en la que justamente se caracteriza por esta pobreza y esta desigualdad. Y por último, un tema de impuestos. O sea, no solo basta con mejorar los salarios, mejorar la eficiencia del gasto público, también los impuestos son importantes. Porque eso es lo que ocurre en otras partes en el mundo. La gente más rica paga más impuestos. Eso es bastante normal. En Estados Unidos, en Japón, en tus países europeos. En México eso no ocurre así necesariamente. En México no tenemos impuestos al patrimonio, no tenemos impuestos a la herencia. Eso sí ocurre y sí creo que es importante porque esas cosas ayudan a reducir las desigualdades originales. Todo el mundo habla de la igualdad de oportunidades, pero ¿cuál igualdad de oportunidades creen ustedes que hay cuando hay millones de personas que no heredan nada cuando sus padres fallecen, sino a lo mejor incluso deudas, y unas cuantas personas heredan riquezas inconmensurables? Bueno, eso tiene que un impuesto a la herencia que redistribuya el gasto y que permita que gente que no tiene herencias pueda tener mejor acceso a esas oportunidades de educación y salud, pues aumentaría la igualdad de oportunidades. Hoy en día, y hay estudios que lo demuestran del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la inmovilidad social es cada vez más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que quien nace pobre muere pobre. Quien nace en un hogar pobre va a morir pobre, no va a lograr avanzar en la escala social. Y quien nace rico muere rico, porque no hay esa igualación de oportunidades. No tiene que ver con el mérito, ni con el trabajo, ni con el esfuerzo de las personas. Está condicionado cada vez más por su origen. Y eso me parece que es algo contra lo que deberíamos combatir, porque en principio, pues alguien que se esfuerza y que trabaja y que tiene más habilidades, etcétera, que otros, podría tener una mejor situación si hubiera una movilidad social, como la hubo en el pasado. Esa movilidad social cada vez es más difícil de lograr. Muchas gracias.